Minority Report. El informe de la minoría de Philip K. Dix. El primer pensamiento que tuvo Anderton al ver al joven fue: me estoy poniendo calvo, gordo y viejo, pero no lo expresó en voz alta. En su lugar, echó el sillón hacia atrás, se incorporó y salió resueltamente al encuentro del recién llegado, extendiendo rápidamente la mano en una cordial bienvenida. Sonriendo con forzada amabilidad, estrechó la mano del joven. «Señor Whitworth», dijo, tratando de que sus palabras sonaran en el tono más amistoso posible. «Así es», repuso el recién llegado, «pero mi nombre es Ed para usted, por supuesto. Es decir, si usted comparte mi disgusto por las formalidades innecesarias». La mirada de su rubio semblante, lleno de confianza en sí mismo, mostraba que la cuestión debería quedar así definitivamente resuelta. Serían Ed y John. Todo iría sobre ruedas con aquella cooperación mutua desde el mismo principio. ¿Tuvo usted dificultad en hallar el edificio?, preguntó a renglón seguido Anderton con cierta reserva, ignorando el cordial comienzo de su conversación instantes atrás. Buen Dios, tenía que asirse a algo. Se sintió lleno de temor y comenzó a sudar. Whitworth había comenzado a moverse por la habitación como si ya todo le perteneciese, como midiendo mentalmente su tamaño. ¿No podría haber esperado un par de días como lapso de tiempo decente para aquello? «Oh, ninguna dificultad», repuso Whitworth, con las manos en los bolsillos. Con vivacidad se puso a examinar los voluminosos archivos que se alineaban en la pared. «No vengo a su agencia a ciegas, querido amigo, ya comprenderá. Tengo un buen puñado de ideas de la forma en que se desenvuelve el precrimen». Todavía un poco nervioso, Anderton encendió su pipa. «¿Y cómo funciona? Me gustaría conocer su opinión». «No mal de todo», repuso Whitworth. «De hecho, muy bien». Anderton se le quedó mirando. «Esa es su opinión particular. Privada y pública. El Senado está satisfecho con su trabajo. En realidad, está entusiasmado». Y añadió, con el entusiasmo con el que puede estarlo un anciano. Anderton sentía un desasosiego interior que supo mantener controlado, permaneciendo impasible. Le costó, no obstante, un gran esfuerzo. Se preguntaba qué era realmente lo que Whitworth pensaba, lo que se encerraba en aquella cabeza. El joven tenía unos azules y brillantes ojos, turbadoramente inteligentes. Whitworth no era ningún tonto, y sin la menor duda debería estar dotado de una gran dosis de ambición. «Según tengo entendido», dijo Anderton, «usted será mi ayudante hasta que me retire». «Así lo tengo entendido yo también», replicó el otro sin la menor vacilación. «Lo que puede ser este año, el próximo o dentro de 10. La pipa tembló en las manos de Anderton. «No tengo prisa por retirarme, ni estoy bajo ninguna presión en tal sentido. Yo fundé el precrimen y puedo permanecer aquí tanto tiempo como lo desee. Es una decisión puramente mía». Whitworth aprobó con un gesto, con una expresión absolutamente normal. «Naturalmente». Con cierto esfuerzo, habló con el tono de voz algo más frío. «Yo deseo solamente que las cosas discurran correctamente». «Desde el principio», convino Whitworth. «Usted es el jefe. Lo que usted ordene, eso se hará». Y con la más evidente sinceridad preguntó: «¿Tendría la bondad de mostrarme la organización? Me gustaría familiarizarme con la rutina general tan pronto como sea posible». Conforme iban caminando entre las oficinas y despachos alumbrados por una luz amarillenta, Anderton dijo: «Le supongo conocedor de la teoría de precrimen, por supuesto. Presumo que es algo que debe darse por descontado. Conozco la información que es pública. Con la ayuda de sus mutantes premonitores, usted ha abolido con éxito el sistema punitivo postcriminal de cárceles y filtras, y como todos sabemos, el castigo nunca fue disuasorio ni pudo proporcionar mucho consuelo a cualquier víctima ya muerta. Ya habían llegado hasta el elevador y mientras descendían hacia niveles inferiores, Anderton dijo: «Tendrá usted ya una idea de la disminución del porcentaje de criminalidad con la metodología de precrimen.
Lo tomamos de individuos que aún no han vulnerado la ley, pero que seguramente lo habrían hecho, repuso Whitwer, convencido. Felizmente, no lo hicieron porque los detuvimos antes de que pudieran cometer cualquier acto de violencia. Así, la comisión del crimen por sí mismo es una cuestión absolutamente metafísica. Nosotros afirmamos que son culpables, y ellos a su vez afirman constantemente que son inocentes. Y en cierto sentido, son inocentes. El elevador se detuvo y salieron nuevamente hacia otro corredor alumbrado con igual luz. En nuestra sociedad no tenemos grandes crímenes, pero tenemos un campo de detención lleno de criminales potenciales, criminales que lo serían efectivamente. Se abrieron y cerraron una serie de puertas hasta que llegaron al ala del edificio que se ocupaba del problema analítico. Frente a ellos surgían unos impresionantes bancos de equipo especializado, receptores de datos y ordenadores que estudiaban y reestructuraban el material que iba llegando. Y más allá de la maquinaria, los premonitores sentados, casi perdidos a vista, entre una inextricable red de conexiones y cables. «Ahí están», dijo Anderton. «¿Qué piensa usted de ellos?» A la luz incierta de aquella enorme habitación, los tres idiotas farfullaban palabras ininteligibles. Cada palabra soltada al azar, murmurada sin ton ni son aparente, era analizada, comparada, reajustada en forma de símbolos visuales y transcritas en tarjetas perforadas convencionales que se introducían en las ranuras de los ordenadores. A todo lo largo del día, los tres idiotas balbuceaban entre sí o aisladamente, prisioneros en sus sillas especiales de alto respaldo, sujetos de forma especial en una rígida posición por bandas de metal, grapas y conexiones. Sus necesidades físicas eran atendidas automáticamente. No tenían necesidades espirituales en ningún sentido. Al igual que vegetales, se movían, se retorcían y existían. Sus mentes permanecían nubladas, confusas, perdidas en las sombras, pero no las sombras del presente. Las tres murmurantes criaturas con sus enormes cabezas y estropeados cuerpos estaban contemplando el futuro. La maquinaria analítica registraba sus profecías y las tres idiotas premonitores hablaban mientras que las máquinas escuchaban cuidadosamente. Por primera vez, la confiada cara de Whitwer pareció perder seguridad. En sus ojos apareció una desmayada expresión de sentirse mal, como una mezcla de vergüenza y shock moral. «No es agravable», murmuró. «Nunca pude imaginarme que fueran tan...» Luchó con su mente para encontrar la palabra adecuada. «Tan deformes». «Sí, deformes y retrasados», convino Anderton al instante. «Especialmente aquella chica, Donna. Tiene 45 años, pero el aspecto de una niña de 10. El talento lo absorbe todo, su facultad especial de premonición del futuro altera el equilibrio del área frontal. Pero ¿para qué vamos a preocuparnos? Conseguimos sus profecías. Aquí tienen cuanto necesitan. Ellos no entienden absolutamente nada de esto, pero nosotros sí». Algo sobrecogido por el espectáculo, Whitwer atravesó la habitación y se dirigió hacia la maquinaria. De un recipiente tomó un paquete de fichas. ¿Son estos los nombres que han surgido? Desde luego que sí. Y frunciendo el ceño, Anderton tomó las fichas de manos de Whitwer. «No he tenido aún la oportunidad de examinarlas», explicó guardándose para sí la preocupación que aquello le causaba. Fascinado, Whitwer observaba cómo las máquinas de tanto en tanto expulsaban una ficha sobre un recipiente. Después continuaban con otra y una tercera. De los discos que zumbaban con un murmullo constante, surgían fichas, una tras otra. ¿Los premonitores ven muy lejos en el futuro?, preguntó Whitwer. Solo ven una extensión relativamente limitada, le informó Anderton. Una semana o 2 como mucho. Muchos de sus datos son inútiles para nuestro trabajo, simplemente sin importancia para nuestra investigación. Pasamos esas informaciones a otras agencias que, a cambio, nos pasan otros informes interesantes. Cada agencia importante tiene su subterráneo de monos guardados como un tesoro. «¿Monos?», dijo Whitwer, mirándolo con desagrado.
Oh, sí, ya comprendo. Es una curiosa forma de expresarlo. Muy adecuada. Automáticamente Anderton recogió las últimas fichas expulsadas por los ordenadores. Algunos de estos nombres tienen que ser totalmente descartados, y la mayor parte de los que quedan se refieren a delitos poco importantes, como los de evasión de impuestos, asalto o extorsión. Como estoy seguro que usted ya sabe, el precrimen ha rebajado las fechorías en un 99%. Apenas sí se dan casos actualmente de traición o asesinato. Después de todo, el delincuente sabe que lo confinaremos en un campo de detención una semana antes de que tenga la oportunidad de cometer el crimen. ¿En qué ocasión se cometió el último asesinato?, preguntó Whitworth. Hace 5 años. ¿Y cómo ocurrió? El criminal escapó de nuestros equipos. Teníamos su nombre. De hecho, teníamos todos los detalles del crimen, incluido el nombre de la víctima. Sabíamos también el momento exacto y el lugar preciso del planeado acto de violencia que iba a cometerse. Pero, a despecho de nosotros y de todo, el criminal consiguió llevarlo a cabo. Anderton se encogió los hombros. Después de todo, resulta imposible cogerlos a todos. Barajó las fichas con las manos. Sin embargo, conseguimos evitar la mayoría. Un crimen en 5 años, murmuró Whitworth, en cuya voz se advertía que retornaba la confianza perdida. Es realmente un récord impresionante, algo para sentirse orgulloso. Me siento orgulloso, repuso con calma. Hace 30 años descubrí la teoría. Allá en aquellos días cuando los crímenes se producían abundantemente, vi proyectado hacia el futuro algo de un incalculable valor social. Alargó el paquete de tarjetas a Wally Page, su subordinado al cargo del equipo de monos. Ve usted cuáles necesitamos, utilice su propio criterio. Mientras Page desaparecía con las fichas, Whitworth dijo pensativamente, «Pues, creo que es una gran responsabilidad». «Sí lo es», convinó Anderton. «Si dejamos que un criminal se escape, como ocurrió hace 5 años, tenemos una vida humana en nuestra conciencia. Nosotros somos los únicos responsables. Si fallamos, alguien puede perder la vida». Amargamente recogió 3 nuevas fichas acabadas de surgir del ordenador. «Es una cuestión de confianza pública». «¿Y no se sienten ustedes tentados a...?» Vitubio. Quiero decir, algunos de los hombres que ustedes detienen por este procedimiento tendrán que ofrecerles muchas posibilidades. En general, enviamos un duplicado de las tarjetas del archivo al cuartel general superior del ejército. Ahí se comprueba cuidadosamente. Así también pueden seguir nuestro trabajo. Anderton lanzó un vistazo a la parte superior de una de las fichas recién salidas. Así que aunque nosotros deseásemos aceptar Se detuvo de repente, con los labios apretados. ¿Ocurre algo?, preguntó Whitworth alarmado. Cuidadosamente, Anderton dobló la ficha y la depositó en uno de sus bolsillos. Nada, murmuró. No es nada, nada en absoluto. La dureza de la voz de Anderton puso alerta a Whitworth. Con sinceridad, a usted yo le disgusto. Es cierto, admitió Anderton. No me gusta, pero en realidad no era ese el motivo. No parecía posible, no era posible. Algo iba mal en todo aquello. Perplejo trató de aclarar su mente confusa. Sobre aquella ficha estaba escrito su nombre, en la primera línea, y acusado de un futuro asesinato. De acuerdo con las señales codificadas, el comisario del precrimen John A. Anderton iba a matar a un hombre y dentro de la próxima semana. Con absoluta y total convicción, él no podía creer semejante cosa. En la oficina exterior, hablando con Page, estaba la esbelta y atractiva joven esposa de Anderton, Lisa. Estaba enzarzada en una animada y aguda conversación de política y apenas si miró de reojo cuando entró su marido acompañado de Whitworth. «Hola, querida», saludó Anderton. Whitworth permaneció silencioso, pero sus pálidos ojos se animaron al posar su mirada sobre la cabellera de la mujer vestida de uniforme.
Lisa era una oficial ejecutiva del precrimen, pero una vez había sido, según ya conocía Whitwer, la secretaria de Anderton. Dándose cuenta del interés que se reflejaba en el rostro de Whitwer, Anderton se detuvo, reflexionando. Colocar la ficha en las máquinas requeriría un cómplice del interior del servicio, la ayuda de alguien que estuviera íntimamente conectado con el precrimen y tuviera acceso al equipo analítico. Lisa era un elemento improbable, pero la posibilidad existía. Por supuesto, la conspiración podría hacerse a gran escala y de forma muy elaborada, implicando mucho más que el simple hecho de insertar una cartulina perforada en cualquier lugar del proceso. Los datos originales en sí mismos tendrían que ser deliberadamente cambiados. Por el momento, no había forma de decir de qué modo podría llevarse a cabo tal alteración. Un frío nervioso le recorrió la espalda al comenzar a entrever las posibilidades del asunto. Su impulso original, abrir las máquinas decididamente y suprimir todos los datos, resultaba inútilmente primitivo. Probablemente los registros concordaban con la ficha. No haría sino incriminarse a sí mismo. En el futuro, disponía de aproximadamente 24 horas. Después, la gente del ejército desearía comprobar las fichas y descubrirían la discrepancia, y encontrarían en sus archivos el duplicado de una ficha de la que él se habría apropiado. Él solo tenía una de las dos copias, lo que significa que la ficha que se hallaba doblada en su bolsillo estaría esas horas en la mesa de Page a la vista de todo el mundo. Desde el exterior del edificio le llegó el tronar y los aullidos de una patrulla de coches de la policía. ¿Cuántas horas pasarían antes de que fueran a detenerse en la puerta de su casa? ¿Qué te ocurre, cariño?, le preguntó Lisa inquieta. Tienes el aspecto del que ha visto a un fantasma. ¿Te encuentras bien? Oh, sí, perfectamente. Lisa se dio cuenta en el acto del escrutinio admirativo de que estaba siendo objeto por parte de Whitwer. ¿Es este caballero tu nuevo colaborador, querido?, preguntó. Un poco distraído y confuso, Anderton se apresuró a presentar a su nuevo colega. Lisa sonrió en amistoso saludo. ¿Pasó entre ellos como un encubierto entendimiento? No pudo decirlo. ¡Santo Dios! Ya estaba empezando a sospechar de todo el mundo, no solamente de su esposa y de Whitwer, sino de una docena de miembros de su personal. ¿Es usted de Nueva York?, preguntó Lisa. No, replicó Whitwer. He vivido la mayor parte de mi vida en Chicago. Estoy en un hotel, uno de esos grandes hoteles del centro de la ciudad. Esperen, tengo el nombre escrito en una tarjeta por aquí, en cualquier parte. Mientras se rebuscaba por los bolsillos, Lisa sugirió. Tal vez le gustaría cenar con nosotros. Tendremos que trabajar en íntima cooperación y pienso que realmente deberíamos conocernos mejor. Asombrado, Anderton se sintió deprimido. ¿Qué oportunidades serían las que proporcionaría la actitud amistosa de su mujer? Profundamente conturbado, se dirigió impulsivamente hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Lisa asombrada. Vuelvo con los monos, repuso Anderton. Quiero hacer una comprobación relativa a unos datos desconcertantes antes de que el ejército los vea. Ya estaba fuera en el corredor cuando ella pudiese pensar en una forma razonable de detenerlo. Rápidamente se dirigió a la rampa del extremo opuesto. Estaba ya a punto de desaparecer de la vista cuando Lisa apareció jadeante de la carrera emprendida tras él. ¿Pero qué te ocurre, hombre de Dios? Tomándole por una manga y tirando fuerte hacia ella, se sitúa a su lado. «Sabía que te marchabas», exclamó Lisa bloqueándole el camino. «¿Qué te pasa? Todo el mundo va a pensar que tú...» Se contuvo, controlándose, para añadir. «Quiero decir que te estás comportando de una forma errática y extraña». Una multitud de gente los envolvió, la muchedumbre usual de la tarde. Ignorando a todo el mundo, Anderton apretó el brazo de su mujer. «Voy a salir fuera», dijo, mientras que aún es tiempo. «¿Pero por qué?» «Estoy siendo tratado de una forma deliberadamente maliciosa. Ese hombre ha venido a quedarse con mi trabajo. El Senado quiere echarme sirviéndose de él». Lisa lo miró asombrada. «Pero si parece una persona encantadora». «Sí, encantadora como una serpiente de agua». Lisa reflejó en su rostro su desconcierto. «No lo creo, querido. Creo que estás bajo los efectos de un exceso de trabajo». Sonriendo inciertamente, balbució. «No resulta realmente creíble que Ed Whitwer esté tratando de minarte el terreno».
¿Cómo podría hacerlo aunque quisiera? Seguramente que Ed, ese es su nombre, ¿no es así? Los ojos de Lisa se dilataron de asombro y de desconcierto y brillaron en una muda protesta. Santo Dios, estás sospechando de todo el mundo. Parece como si creyeses que yo también estoy mezclada en alguna clase de conspiración contra ti, ¿verdad? Su marido consideró un instante la cuestión. Pues, no estoy muy seguro. Lisa se le aproximó con ojos acusadores. Eso no es cierto, ni tú mismo lo crees. Tal vez deberías marcharte de vacaciones por un par de semanas. Necesitas desesperadamente un descanso. Toda esta tensión y este trauma producido por la llegada de un joven. Estás actuando como un paranoico. ¿Es que no puedes verlo? Dime, ¿tienes alguna prueba de lo que estás diciendo? Anderton sacó su billetera y extrajo de ella la ficha doblada. Examina esto cuidadosamente, le dijo a su mujer. El color se escapó de las mejillas de Lisa, dejando escapar un sonido entrecortado. La trama es claramente evidente, le dijo Anderton. Esto dará a Whitwer un claro pretexto, legal al mismo tiempo, para suprimirme de aquí inmediatamente. No tendrá que esperar a que yo presente mi resignación. Ellos saben que puedo prestar aún unos años más de servicio, pero... Y eso acabará con el sistema de equilibrio y de comprobación. El precrimen dejará de ser una agencia independiente. El Senado controlará a la policía y después... Sus labios se apretaron en un rictus amargo. Bien, eso sería una consecuencia lógica. Naturalmente siento hostilidad y resentimiento y por supuesto que tengo motivos para proceder así. A nadie le gusta ser reemplazado por un joven y puesto en la lista de los inútiles. En su día eso resultaría totalmente plausible. Excepto que no tengo la más remota intención de matar a Whitwer, pero no puedo probarlo. Y así las cosas, ¿qué es lo que puedo hacer? En silencio, con la cara blanca por una intensa palidez, Lisa sacudió la cabeza. Yo no sé, querido. Si solo... Ahora mismo, declaró abruptamente Anderton, me voy a casa y empacaré mis cosas. Creo que es lo mejor que puedo hacer. ¿Y vas a realmente a... esconderte por ahí? Así voy a hacerlo. Me iré aunque sea a las colonias lejanas del sistema de Centauro. Si es preciso, ya se ha hecho con éxito antes, y aún dispongo de 24 horas para hacerlo. Se volvió resueltamente. Vuelve a interior. No hay nada de qué hablar de que vengas conmigo. ¿Imaginaste que lo harías? Sorprendido, Anderton la miró fijamente. ¿No lo habrías hecho? No. Ya veo que no me crees. Todavía piensas que estoy imaginando todo esto. Y sacudió nerviosamente la ficha entre las manos. ¿Ni incluso con esta evidencia estás convencida? No, convino rápidamente Lisa. No lo estoy. Creo que no has considerado bien la cuestión, querido. El nombre de Ed Whitwer no está en ella. Incrédulo, Anderton tomó la ficha de manos de su mujer. Nadie dice que tú tengas que matar a Ed Whitwer. Continuó Lisa rápidamente en un tono vivaz. La ficha debe ser verdadera, ¿comprendes? Pero nada tiene que ver con Ed Whitwer. Él no está intrigando contra ti, ni ninguna persona más tampoco. Demasiado confuso para responder, Anderton permaneció sin quitar los ojos de la ficha de cartulina. Ella tenía razón. Ed Whitwer no estaba catalogado como su víctima. Sobre la línea quinta, la máquina había estampado nítidamente otro nombre: Leopold Kaplan. Aturdido, volvió a guardarse la ficha en el bolsillo. Jamás había oído ese nombre en toda su vida. La casa se hallaba fría y solitaria, y casi inmediatamente Anderton comenzó a hacer los preparativos para su viaje. Mientras empaquetaba las cosas, una serie de frenéticos pensamientos cruzaban su mente. Posiblemente estaba equivocado respecto a Whitwer, pero ¿cómo podía estar seguro? En cualquier caso, la conspiración contra él era mucho más compleja de lo que había creído a primera vista. Whitwer solo podría ser una marioneta animada por cualquier otro personaje, por algún distante y poderoso elemento oculto en la penumbra del fondo. Había sido un error haber mostrado la ficha a Lisa. Sin duda alguna, ella se lo contaría con detalle al propio Whitwer. Nunca había salido de la Tierra, ni comprobado qué clase de vida podría llevar en cualquier planeta fronterizo. Mientras se hallaba así preocupado, el piso de madera crujió tras él. Se volvió rápidamente para enfrentarse con el cañón a su lado de una pistola atómica. No le llevará mucho tiempo, dijo,
mirando fijamente al hombretón cuadrado de hombros, de labios apretados, que vistiendo un abrigo marrón oscuro, le apuntaba con el arma atómica. ¿Ni siquiera dudó ella un instante? El rostro del intruso no pareció tener respuesta adecuada. «No sé de lo que usted está hablando», dijo. «Vamos, venga conmigo». Paralizado, Anderton soltó una pesada chaqueta de pieles que sostenía en la mano. «Usted no pertenece a mi agencia. ¿Es usted acaso un oficial de la policía?». Protestando y a pujones, fue llevado a toda prisa hacia un coche cubierto que esperaba en la calle. La puerta se cerró con estrépito al arrancar el coche, habiendo entrado previamente 3 hombres armados en el interior junto con él. El automóvil salió disparado hacia la autopista que salía alejándose de la ciudad. Impasibles y remotos, los rostros que le rodeaban permanecían inalterables con los movimientos del vehículo, al pasar los inmensos campos, oscuros y sombríos, que desfilaban rápidamente ante sus ojos. Anderton aún trataba inútilmente de captar las implicaciones de lo sucedido, cuando de repente el coche se desvió de la carretera general y descendió a un garaje de aspecto sombrío con la entrada semioculta. Alguien gritó una orden. La pesada puerta metálica de acceso se descorrió y unas luces brillantes iluminaron el recinto. El chofer apagó el motor. «Lamentarán ustedes esto», protestó Anderton indignado. «¿Sabe usted quién soy yo?», concluyó dirigiéndose al que parecía ser el jefe de la partida. «Lo sabemos», repuso el hombre del abrigo marrón. A punta de pistola, Anderton fue conducido por unas escaleras y después por un corredor alfombrado. Se hallaba, al parecer, en una lujosa residencia privada construida ocultamente en un área devastada por la guerra. Al extremo del corredor se abría una habitación, más bien un estudio, provisto de gran cantidad de libros y ornamentado por lo demás con exquisito gusto. Dentro de un círculo de luz y con el rostro oculto parcialmente por las sombras, un hombre que jamás había visto permanecía sentado esperando su llegada. Conforme se aproximaba a Anderton, aquel hombre se quitó unos lentes sin aros con cierto nerviosismo y se humedeció los labios. Era de avanzada edad, tal vez unos 70, y se apoyaba en un bastón con empuñadura de plata. Su cuerpo era delgado y su actitud curiosamente rígida. Sus escasos cabellos grises los llevaba peinados muy pegados al cráneo. Sus ojos únicamente denotaban alarma. «¿Es Anderton?», preguntó con cierta indiferencia el hombre del abrigo marrón. «¿Dónde lo encontró usted al fin?». «En su casa», replicó el otro. «Estaba preparando el equipaje, según esperábamos». El anciano del sillón se estremeció visiblemente. «¿Haciendo equipaje? Mire», dijo dirigiéndose a Anderton, «¿qué es lo que le ocurre? ¿Es que se ha vuelto loco de remate? ¿Cómo podría usted matar a un hombre a quien no ha conocido nunca?». Aquel hombre anciano, según pudo deducir inmediatamente Anderton, era Leopoldo Kaplan. «Primero haré una pregunta», repuso Anderton rápidamente. «¿Se da usted cuenta de quién soy yo? Soy el comisario de la Policía General. Puedo encerrarlo por 20 años por esto». Iba a continuar diciendo más cosas, pero una súbita idea le interrumpió. «¿Cómo lo descubrió?». Involuntariamente su mano se dirigió hacia el bolsillo donde tenía escondida la ficha doblada. «No habrá sido por otra. No fui notificado por su agencia», dijo Kaplan interrumpiéndole con visible impaciencia. «El hecho de que nunca haya oído hablar de mí no me sorprende demasiado. Leopold Kaplan, general del Ejército de la Alianza Federada del Bloque Occidental, está retirado desde el fin de la Guerra Anglo-China y la abolición de la AFBO». Aquello iba teniendo sentido, pensó Anderton, que siempre había sospechado que el ejército poseía inmediatamente los duplicados de las fichas para su propia protección. Sintiéndose más aliviado, preguntó: «Bien, aquí me tiene usted. ¿Y ahora qué?». «Evidentemente, no voy a destruirlo para librarme de lo que indica una de esas estúpidas fichas, pero siento curiosidad acerca de usted. Me parece increíble que un hombre de su talla pudiera contemplar a sangre fría el asesinato de un extraño por completo a usted. Tiene que haber aquí algo más implicado en todo esto.
Francamente me siento embrollado. Si esto representa alguna estrategia de la policía, seguramente que usted no habría permitido que el duplicado de la ficha hubiera llegado a nosotros, a menos que tal ficha se haya introducido en los ordenadores deliberadamente, sugirió otro de los hombres. Kaplan escrutinó con sus brillantes ojos a Anderton. ¿Qué tiene usted que decir? Esa es exactamente la cuestión, repuso Anderton con mayor enfotismo. La predicción de tal ficha fue deliberadamente fabricada por algún grupo en el interior de la agencia de la policía. La ficha ha sido preparada y a mí se me ha tendido una trampa. Así, he sido relevado automáticamente de toda mi autoridad. Mi asistente entonces interviene y afirma que ha prevenido el crimen en la forma usual y eficiente del sistema pre-crime. Ni saber decir que no hay crimen ni intento de crimen alguno. Yo estoy por completo de acuerdo en que no habrá tal mal asesinato, afirmó Kaplan autoritariamente. Estará usted bajo detención policial. Intento hallarme bien seguro de eso. Horrorizado, Anderton protestó. ¿Va a devolverme ahí? Si permanezco detenido jamás estaré en condiciones de probar que... No me preocupa lo que usted intente probar o no, dijo Kaplan interrumpiéndole. Todo mi interés radica en tenerlo a usted fuera de combate. Y fríamente añadió, para mi propia protección. Ya estaba dispuesto a marcharse, comentó uno de los hombres. Así es, ratificó Anderton sudando. Tan pronto como me echen el guante, seré internado en uno de esos campos de detención. Whitworth se pondrá al frente y ya puedo considerarme perdido. Su rostro se ensombreció. Y mi esposa también. Están actuando todos de acuerdo, según las apariencias. Por un momento, Kaplan pareció vacilar. Es posible, concedió mirando a Anderton severamente. Después sacudió la cabeza. No puedo correr ningún riesgo. Esto es una conspiración contra usted, y lo lamento, créame. Pero es algo que no me concierne en absoluto. Y dirigiéndose a sus hombres, les dijo: llévenlo al edificio de la policía y entréguenlo a la más alta autoridad. Y mencionó el nombre del comisario en funciones, esperando la reacción de Anderton. ¿Whitworth? Repitió Anderton incrédulo, como en un eco. Todavía sonriendo ligeramente, Kaplan se volvió y conectó la radio. Whitworth ya ha asumido el mando. Ni qué decir tiene que formará con todo esto un buen tinglado. Se oyó un zumbido estático, y después, de repente, la radio comenzó a sonar en la habitación a bastante volumen. Una voz profesional y bastante ruidosa leía un mensaje informativo. Todos los ciudadanos tienen la orden estricta de no dar refugio por ningún concepto a ese individuo peligrosamente criminal. Las extraordinarias circunstancias de un criminal que ha escapado hacia la libertad en condiciones de cometer un acto de violencia es un caso único en estos tiempos. Todos los ciudadanos quedan advertidos mediante este boletín informativo de que las leyes en vigor implican que tanto individual como colectivamente tienen la obligación de cooperar totalmente con la policía para aprender a John Allison Anderton, quien, por medio de la metodología del sistema precriminal, es declarado de ahora en adelante un asesino potencial y por tal motivo ha perdido su derecho a la libertad y a todos sus privilegios. Se ve que no ha perdido el tiempo, murmuró Anderton abatido. Kaplan tocó un botón y la radio enmudeció. Lisa tiene que haber ido directamente a él, dijo Anderton especulando amargamente. ¿Por qué tendría que esperar?, preguntó Kaplan. Usted expresó sus intenciones claramente. El viejo general hizo señal a sus hombres. Llévenlo a la ciudad. Me siento a disgusto con este hombre en mi proximidad. En ese aspecto estoy de acuerdo con el comisario Whitworth. Quiero que sea neutralizado lo más pronto posible. Una lluvia fina y helada se abatía sobre las calles, mientras el coche atravesaba las oscuras avenidas de Nueva York hacia el edificio de la policía. «Puede ponerse usted en su lugar», dijo uno de los hombres a Anderton. «Si usted estuviese en su puesto, habría actuado de igual forma». Pensativo y resentido, Anderton se mantenía callado mirando hacia adelante. «De cualquier forma, usted es solo uno entre muchos más.
Miles de personas han ido a parar a esos campos de detención. No se encontrará solo. Abrumado por las circunstancias, Anderton miraba a los transeúntes apresurándose a lo largo de las aceras mojadas por la lluvia. Solo se daba cuenta de la tremenda fatiga que sentía. Mecánicamente iba comprobando los números de las casas, calculando la proximidad a la estación de policía. Ese Whitworth se ve que sabe aprovechar las oportunidades y sacar ventaja de cualquiera de ellas, observó uno de los hombres. ¿Le conoce usted? Muy poco. Deseaba su puesto. ¿Y por eso ha conspirado contra usted? ¿Está usted seguro? ¿Qué importa mucho eso ahora?, repuso Anderton con un gesto. Era por pura curiosidad, y el hombre suspiró lánguidamente. Entonces, ¿ahora usted es el excomisario jefe de la policía? La gente que se encuentra en esos campos estará deseando verlo y conocer cómo es su cara. Sin duda. Whitworth seguramente no perderá el tiempo. Kaplan tiene suerte, con un personaje así al frente de la policía. Y el hombre miró a Anderton casi con lástima. Pero, ¿usted está seguro de que es un complot, verdad? Por supuesto que sí. No habría usted tocado ni un solo cabello de Kaplan, ¿verdad? Por primera vez en la historia, el precrimen se ha equivocado. Un hombre inocente perseguido por culpa de una de esas fichas. Tal vez hay muchas otras personas inocentes, ¿no es verdad? Es muy posible. Tal vez la totalidad de ese sistema se venga abajo. Seguramente usted no va a cometer ningún crimen, y tal vez ninguno de los otros tampoco. ¿Esa es la razón por la que le dijo a Kaplan que se deseaba marchar? ¿Deseaba probar tal vez que el sistema es falso? Sepa que soy un hombre de amplia mentalidad si quiere hablarme de ello. Otro de los hombres se inclinó sobre él y preguntó: ¿Entre usted y yo existe realmente algún complot? ¿Ha sido usted falsamente acusado? Anderton suspiró. Hasta tal punto vacilaba en su interior. Tal vez se hallaba atrapado en un circuito sin salida, sin motivo, sin principio ni fin. De hecho, estaba casi dispuesto a conceder que era la víctima de una fantasía neurótica excitada por la creciente inseguridad que le rodeaba. Sin lucha, estaba a punto de renunciar a todo. Un enorme peso le aplastaba, dejándole sofocado y sin energías para nada. Estaba luchando contra algo imposible y todas las cartas estaban en su contra. Un repentino chirrido de los neumáticos le llamó la atención. Frenéticamente, el conductor trataba de controlar el coche en aquel momento, dando golpes de volante y usando el freno, al mismo tiempo que un enorme camión cargado de pan surgido de la neblina se le venía encima. De haber acelerado, tal vez habría salvado la situación. Pero era demasiado tarde para corregir el error. El coche patinó y dio unos bandazos para ir a estrellarse contra la delantera del camión. Bajo Anderton, el asiento actuó como un resorte, empujándolo hacia la puerta. Sintió un dolor súbito e intolerable en el cerebro como si fuera a estallarle, encontrándose de rodillas sobre el pavimento. Cerca de él creyó oír el crepitar de unas llamas y unas fajas de luz serpentear entre la neblina, dirigiéndose hacia el coche. Unas manos acudieron en su ayuda. Poco a poco se dio cuenta de que iba siendo arrastrado lejos del automóvil y, a lo lejos, se oían las sirenas de los coches de patrulla. «Vivirá usted», dijo una voz a su oído en un tono quedo y urgente. Era una voz que jamás había oído antes y le resultaba tan extraña como la lluvia que le batía el frente. «Sí», repuso Anderton. Con la manga acudió a auxiliarse un corte que ya le sangraba hundentemente en la mejilla. Confuso, trató de orientarse. «Usted no es...» «Deje de hablar y escuche». El hombre que le hablaba era un tipo fornido, casi obeso. Sus enormes manos le sostenían ahora fuera de la calzada y contra la pared de ladrillo de una calle adyacente, lejos del fuego y del coche. Tuvimos que hacerlo de esta forma, pues era la única alternativa. No tuvimos mucho tiempo disponible. Creímos que Kaplan le retendría en su residencia por más tiempo. Entonces, ¿esto ha sido preparado previamente? Por supuesto. Y el hombre en solo soltó un juramento. ¿Qué quiere decir usted que también...? Yo pensé,
comenzó a decir Anderton y se detuvo al darse cuenta de que encontraba dificultades al hablar. Uno de los dientes frontales lo había perdido en el accidente. La hostilidad hacia Whitwer, sentirme reemplazado y luego a mi esposa, el resentimiento natural. Deje de engañarse a sí mismo, le interrumpió el desconocido. Lo sabe usted muy bien. Todo el asunto fue calculado meticulosamente. Tenían cada fase bajo control. La ficha fue colocada el día en que Whitwer apareció, y ya tienen cuanto desean. Whitwer comisario, y usted un criminal perseguido. ¿Quién está detrás de todo eso? Su esposa. Anderton sacudió la cabeza. ¿Está usted seguro? Aquel individuo se puso a reír. ¿Puede apostar por su esposa? Miró rápidamente a su alrededor. Aquí viene la policía. Siga por esa calle estrecha, tome un autobús y váyase al barrio pobre de los suburbios. Alquile una habitación y cómprese un puñado de revistas para tener algo en qué estar ocupado. Cómprese otras ropas. Es usted lo suficientemente listo como para ocuparse de sí mismo. No trate de salir de la tierra. Controlan todos los sistemas de transporte. Si consigue escapar durante los próximos 7 días, estará usted salvado. ¿Quién es usted?, preguntó Anderton. Mi nombre es Fleming. Aquel hombre se apartó y con cuidado comenzó a andar por la estrecha calle fuera de las luces. El primer coche de policía ya había llegado a la calzada y sus ocupantes se lanzaron sobre el destrozado coche de Caplan. En el interior, los ocupantes se movían débilmente, comenzando a gemir dolorosamente a través de la maraña de acero, cristales y plástico bajo la lluvia. «Considérennos como una sociedad protectora», dijo Fleming sin ninguna expresión especial en su rostro, mojado por la lluvia. «Una especie de fuerza de policía que vigila a la policía. Queremos que las cosas marchen como deben». Con su manaza enorme le dio un empujón hacia el interior del callejón. Anderton se sintió lanzado lejos de él, estando a punto de caer en medio de las sombras y escombros que medio llenaban aquella callejuela. «Siga y no se detenga», le repitió Fleming, «y no desprecie este paquete». Y le arrojó un abultado sobre que Anderton recogió. «Estudié eso con cuidado y creo que podrá sobrevivir». La carta de identidad le describía como Ernest Temple, electricista, de paso por Nueva York, con esposa y 4 hijos en Buffalo. Un carnet manchado de sudor le daba autorización para trabajar en sitios distintos, viajando constantemente sin dirección fija. Un hombre que necesita trabajar debe viajar. Mientras cruzaba la ciudad en un autobús casi vacío, Anderton estudió la documentación de Ernest Temple. Sin duda alguna, aquellos documentos de identidad se habían hecho a tanteo por todas las medidas y datos que allí aparecían. Tras un rato se preguntó de quién serían las huellas dactilares y cómo habrían conseguido la onda de su cerebro. Sin duda no resistirían una comprobación rigurosa, pero al menos era una documentación como principio. Era algo. Con los documentos iban $1,000 en billetes. Se guardó el dinero y los documentos y después se volvió hacia lo escrito claramente en el sobre que había contenido los carnets. Al principio no le encontró el menor sentido. Durante algún tiempo lo estuvo considerando, realmente perplejo. La existencia de una mayoría implica lógicamente una minoría correspondiente. El autobús ya había entrado en una vasta región de suburbios pobres de la ciudad, en aquella jungla de hoteles baratos y tiendas humildes que habían surgido en aquella área tras las destrucciones de la guerra. Llegó a una parada y Anderton se preparó a salir. Unos cuantos pasajeros observaron al paso su mejilla herida y sus ropas destrozadas. Ignorando a aquella gente, echó a andar por el borde de la acera bajo la persistente lluvia. El conserje del hotel no le prestó la menor atención después de haberle cobrado el dinero de la pensión. Anderton subió la escalera hasta el 2.º piso y entró en una habitación reducida con olor a humedad. Era pequeña, pero estaba limpia. Tenía cama, armario, tocador, un calendario, silla, lámpara y una radio con contador de tiempo mediante monedas. Puso en la ranura una moneda de 25 centavos y se dejó caer pesadamente en la cama. Todas las emisoras importantes estaban transmitiendo el boletín de la policía. Era algo nuevo, excitante, desconocido para las generaciones actuales, un criminal escapado de la policía. El público estaba ávidamente interesado. Este hombre ha usado la ventaja posición de la que gozaba para burlar a la policía. Debido a su alto cargo, ha tenido acceso a los datos previos y la confianza depositada en él le ha permitido evadir el proceso normal de detención y localización. Durante el periodo de su mandato, ha ejercido su autoridad para enviar individuos sin cuento, potencialmente culpables a los campos de confinamiento, desperdiciando así las vidas de esas inocentes víctimas. Este hombre, John Allison Anderton, fue el instrumento de creación del sistema precriminal.
La voz disminuyó al entrar en el pequeño cuarto de baño de la habitación. Una vez allí, se despojó de la chaqueta y la camisa y dejó correr el agua fresca del grifo del lavabo. En la pequeña vitrina encontró un poco de yodo, esparadrapo, una máquina de afeitar, peine y cepillo de dientes, amén de otras pequeñas cosas que podía necesitar. A la mañana siguiente tendría que procurarse otras ropas de segunda mano y comprar otros objetos necesarios, adecuados a su nueva situación. Al fin y al cabo, ahora era un obrero electricista en busca de trabajo y no un comisario de policía víctima de un accidente. En la otra habitación, la radio continuaba sonando. Solo de forma subconsciente, atento a ella, permaneció frente al espejo examinándose el diente roto por el choque. El sistema de los 3 premonitores mutantes tuvo su génesis a mediados de este siglo, como se comprueban los resultados en un ordenador electrónico, alimentando a la máquina con datos que se insertan en una segunda máquina de idéntico diseño. Pero 2 ordenadores no son suficientes. Si cada uno de ellos llega a una respuesta diferente, es imposible decir a priori cuál es la correcta. La solución, basada en un cuidadoso estudio del método estadístico, es utilizar un tercer ordenador que compruebe los resultados de los 2 primeros. De esta manera, se obtiene lo que se llama el informe de la mayoría. Puede presumirse con gran probabilidad que el acuerdo de 2 de los 3 ordenadores indica cuál de los resultados de tal alternativa es el correcto. No sería verosímil que 2 ordenadores llegaran a idénticas soluciones incorrectas. Anderton arrojó la toalla que tenía en la mano y corrió hacia la otra habitación, volcándose literalmente sobre el aparato de radio para captar mejor la emisión. La unanimidad de los 3 premonitores mutantes es un fenómeno posible, pero muy rara vez alcanzado, según explica el comisario en funciones Mr. Whitwer. Es mucho más corriente obtener un informe de mayoría de 2 premonitores, más un informe de minoría del tercer mutante, con una variación muy ligera, referido usualmente al tiempo y el lugar. Esto se explica por la teoría de los futuros múltiples. Si existiera solamente un sendero del tiempo, la información premonitoria no tendría importancia, ya que no existiría ninguna posibilidad de alterar el futuro. Anderton comenzó a recorrer frenéticamente la pequeña habitación de un lado a otro. El informe de la mayoría. Solo 2 de los premonitores mutantes habían coincidido en el material anotado en la ficha. Ese era el significado del mensaje del paquete que le habían entregado. El informe del tercer premonitor, es decir, el informe de la minoría, tenía también su importancia. ¿Por qué? Consultó el reloj y vio que era ya pasada la medianoche. Paige estaría libre de servicio, no estaría de vuelta en el bloque de los monos hasta la tarde siguiente. Era una débil oportunidad, pero valía la pena aprovecharla. Tal vez Paige quisiera encubrirle, o tal vez no. Tenía que arriesgarse a saberlo. Tenía que ver el informe de la minoría. Entre el mediodía y la 1 de la tarde, las calles hormigueaban de gente. Eligió esa hora en el momento de más tráfago del día para hacer su llamada. Eligió una cabina telefónica pública del interior de una tienda. Marcó el número tan familiar de la policía y esperó la respuesta. Deliberadamente seleccionó solo el canal del sonido, descartando el de la imagen, pues a despecho del cambio sufrido por las ropas y su atuendo general, podía ser reconocido. La persona que recibió la llamada era nueva para Anderton. Con precaución deliberada, le dio la extensión de Paige. Si Whitwer estaba cambiando todo el personal y poniendo en su lugar a sus satélites, podría hallarse hablando como una persona totalmente extraña. ¿Sí?, sonó la voz de Paige al fin. Sintiéndose aliviado, Anderton miró a su alrededor. Nadie estaba dedicándole la menor atención. Los clientes de la tienda merodeaban alrededor de las mercancías en su rutina diaria. ¿Puede usted hablar?, preguntó. ¿O hay algo cerca que se lo impide? Se produjo un momento de silencio. Tuvo la certeza de estar viendo al propio Paige luchar con la incertidumbre de lo que tenía que hacer en aquel momento. Por fin llegó la respuesta. ¿Por qué me llama usted aquí? Ignorando la pregunta, Anderton continuó. No reconocí la voz del recepcionista. ¿Hay nuevo personal? Sí, de nueva marca, repuso Paige con voz ahogada. Tenemos un gran maremagno estos días. Así lo tengo entendido, repuso Anderton. ¿Y su trabajo? ¿Continúa todavía en pie? Esperen un momento. El receptor fue puesto de forma que unos pasos que se aproximaban llegasen claramente a oídos de Anderton. Fueron seguidos por el ruido de una puerta que se cerraba.
Paige volvió al teléfono. Ahora podemos hablar mejor. Dígame. ¿Cuánto mejor? No mucho. ¿Dónde está usted? Paseando por Central Park, disfrutando de la luz del sol. Por lo que había supuesto, Paige había ido a asegurarse de que la conversación se registraba en cinta magnetofónica. En aquel momento, con toda seguridad, una patrulla aérea ya estaría en su búsqueda. Pero no tenía más remedio que aprovechar aquella oportunidad. Ahora trabajo en un nuevo oficio. Soy electricista. ¿Ah, sí? Repuso Paige asombrado. Pensé que tendría usted algún trabajo para mí. Si puede a usted arreglarlo, podría dejarme caer por ahí y examinar el equipo básico de computación, especialmente los datos y los bancos analíticos del bloque de los monos. Tras una pausa, Paige contestó: Pues creo que podría arreglarse si es tan importante para usted. Lo es, le aseguró Anderton. ¿Cuándo sería mejor para usted? Bien, contestó Paige como luchando consigo mismo. Espero a un equipo de reparaciones que viene a echar un vistazo al equipo de comunicaciones. El comisario en funciones quiere que sea mejorado para que pueda operar con más rapidez. ¿Podría usted venir entonces? Lo haré. ¿A qué hora? Digamos a las 4 de la tarde en punto. Entrada B, nivel 6. Ahí la encontraré a usted. Muy bien, gracias, dijo y comenzó ya a colgar. Espero que todavía esté usted en su puesto cuando llegue. Colgó rápidamente de la cabina. Un momento después se hallaba mezclado en la ingente multitud que atestaba las calles y entró en una cafetería próxima. Nadie podría localizarlo ahí. Tenía por delante una espera de 3 horas y media. Eso podría ser demasiado tiempo. Sería la espera más larga de toda su vida. Lo primero que Paige le dijo al verlo fue: «Está usted loco de remate. ¿Por qué diablos ha vuelto?» «No he vuelto por mucho tiempo». Cuidadamente, Anderton comenzó a deambular alrededor del bloque de los monos, cerrando sistema automáticamente una puerta tras otra. «No deje que entre nadie. No puedo correr ningún riesgo inútil». «Tendrías que haberte ido cuando conseguiste escapar», le dijo Paige, siguiéndolo con el rostro descompuesto y alterado. «Whitworth ha revuelto el cielo y la tierra y ha conseguido que todo el país esté sobre su pista como un lobo rabioso». Ignorándolo, Anderton abrió el control principal del banco de la maquinaria analítica. ¿Cuál de los 3 monos dio el informe de la minoría? No me pregunte a mí, yo me voy. Paige pasó por encima, se detuvo un instante y se marchó. Cerrando la puerta de la habitación, Anderton se quedó solo. El de en medio, ¿lo conocía bien? Era el de figura de enano que permanecía sentado entre cables y conexiones desde hace 15 años. Al aproximarse a Anderton, ni siquiera levantó los ojos. Con la vista ausente, contemplaba un mundo que no existía, ajeno a la realidad física que yacía a su alrededor. Agachándose, Anderton comenzó a desarmar los escudos protectores que guardaban las cintas grabadas y almacenadas en la máquina analítica. Utilizando esquemas, fue siguiendo la pista de los diferentes circuitos de los ordenadores a los que Jerry y su equipo estaban conectados. Consultando el plano, a los pocos minutos estuvo en condiciones de seleccionar la sección del registro que se refería a su ficha en particular. En sus proximidades, había montado un aparato magnetofónico. Conteniendo la respiración, insertó la cinta, activó la máquina y escuchó. Solo le llevó un instante. Desde la primera declaración del informe resultó claro lo que ocurrió. Tenía lo que deseaba. Podía dejar ya de buscar. La visión de Jerry estaba desenfocada, desfasada. A causa de la naturaleza errática de la premonición, estaba examinando un área de tiempo ligeramente diferente de la de sus compañeros. Para él, la afirmación de que Anderton cometería un asesinato era un suceso para ser integrado con todos los demás. Esa afirmación y la reacción de Anderton era un dato más. Sin duda alguna, el informe de Jerry reemplazaba al informe de la mayoría. Habiendo sido informado de que cometería un crimen, Anderton habría cambiado de parecer y no lo habría hecho. La previsión del crimen había evitado su comisión. La profilaxis había ocurrido simplemente al haber sido informado. Y se había creado un nuevo sendero del tiempo. Temblando,
Anderton volvió a rebobinar la cinta y pulsó el botón correspondiente. A gran velocidad, obtuvo una copia del informe. Allí tenía la prueba de que la ficha no era válida. Todo lo que tenía que hacer era mostrárselo a Whitwer. Su propia estupidez le dejó helado. Sin duda alguna, Whitwer había visto el informe y, a pesar de ello, había asumido el papel de comisario y dado órdenes a la policía. Whitwer no se volvería atrás y le tendría sin cuidado la inocencia de Anderton. Entonces, ¿qué podía hacer? ¿Quién más podía estar interesado? «¡Estúpido loco!», gritó con ansiedad una voz a su espalda. Se volvió rápidamente. Su esposa permanecía de pie en una de las puertas, vestida con su uniforme de la policía y reflejando en los ojos una frenética desesperación. «No te preocupes», repuso él brevemente. «Me voy ya». Con el rostro distorsionado, Lisa se precipitó tras él. «Paige me dijo que estabas aquí, pero no podía creerlo. No debió haberte dejado entrar. ¿Es que no comprendes quién eres?» «¿Quién soy?», preguntó cáusticamente Anderton. «Antes de responder, sería mejor que escucharas este registro». «No quiero escucharlo. Quiero que te marches de aquí. Ed Whitwer sabe que alguien anda por aquí. Paige está tratando de mantenerlo ocupado». Ella se interrumpió, moviendo la cabeza de un lado a otro. «Está aquí. Forzará la entrada para llegar hasta aquí». «¿No has logrado ninguna influencia? Vamos, sé graciosa y encantadora. Probablemente se olvide de mí». Lisa lo miró con un amargo reproche. «Hay una nave aparcada en el techo del edificio. Si quieres marcharte lejos». Su voz se entrecortó y quedó en silencio. Después añadió: «Yo me marcharé dentro de un minuto. Si quieres venir». «Iré», dijo Anderton. No tenía otra lección. Se había asegurado aquel registro, su prueba, pero no había pensado en la forma de salir de allí. Contento, corrió tras la esbelta figura de su mujer, sorteando todos los obstáculos del bloque de los monos, y después hacia una puerta y un corredor. «Es una nave muy rápida», le dijo ella por encima del hombro. «Está provista de combustible para casos de emergencia, dispuesta a salir al acto». Yo iba a supervisar algunos de los equipos. Tras el volante del crucero ultrarrápido de la policía, Anderton resumió el contenido del informe de la minoría obtenido. Lisa escuchó sin comentarios, con las facciones contraídas y las manos nerviosamente enlazadas en la falda. Bajo la nave discurría el terreno destruido por la guerra, en un vasto panorama de ruinas y desastre. Un espantoso paisaje lleno de cráteres como un mapa lunar, moteado de tanto en cuando por algunas pequeñas granjas y fábricas. «Me gustaría saber», dijo Lisa cuando su marido hubo terminado, «¿cuántas veces habrá ocurrido esto antes?» «Un informe de minoría. Muchísimas. Quiero decir que uno de esos premonitores se haya desfasado, usando el informe de los otros como datos y reemplazándolo». Sus ojos se oscurecieron y añadió: «Tal vez una enorme cantidad de personas de las que se encuentran en los campos de detención estén en tus mismas condiciones». «No», insistió Anderton, pero ya comenzaba a sentirse incómodo ante tal pensamiento. «Yo estaba en condiciones de ver la ficha y poder leer el informe. Eso es lo que hice». «Pero», y Lisa hizo un gesto significativo, «tal vez todos ellos habrían reaccionado de la misma forma. Podríamos haberles dicho a todos ellos la verdad». «Habría sido un riesgo demasiado grande», repuso Anderton con testardurez. Lisa soltó una verdiosa carcajada. «¿Riesgo? ¿Oportunidad? ¿Incertidumbre? ¿Con los premonitores a mano?» Anderton se concentró en la conducción de la nave. «Este es un caso único», repitió, «y tenemos ahora un problema inmediato. Ya discutiremos los aspectos teóricos más tarde. He de llevar este registro a las personas idóneas antes de que tu brillante amigo pueda demolerlo». «¿Quieres hablar de esto a Kaplan?» «Ciertamente que lo voy a hacer,
y dio palmadas sobre el registro que yacía en el ciento entre ambos. Estará muy interesado. Es la prueba de que su vida no está en peligro, y eso debe tener una importancia vital. Lisa sacó los cigarrillos del bolso. ¿Y supones que querrá ayudarte? Puede que lo haga, o tal vez no. Es un riesgo que vale la pena correr. ¿Cómo te las arreglaste para desaparecer tan pronto? Un disfraz tan completo y efectivo es difícil de obtener. Con dinero se consigue todo, repuso Anderton evasivamente. Mientras fumaba, Lisa insistió. Probablemente Kaplan te protegerá. Es muy influyente. Yo creí que solo era un general retirado. Técnicamente eso es lo que es, pero Whitworth se hizo con su expediente. Kaplan encabeza una extraña organización de veteranos. Actualmente es como una especie de club con un número restringido de miembros, altos oficiales de varias nacionalidades, procedentes de ambos lados de la guerra. Aquí en New York mantienen una sede en una gran mansión, disponen de 3 publicaciones y ocasionalmente de emisiones de televisión, lo cual les cuesta una pequeña fortuna. ¿Qué es lo que intentas decir? Solo esto. Me has convencido de que eres inocente. Es decir, resulta obvio que no cometerás ningún crimen. Pero tienes que darte cuenta ahora que el informe original, el informe de la mayoría, no era una falsedad. Nadie lo falsificó. Ed Whitworth no lo creó. No existe complot alguno contra ti y nunca lo hubo. Si aceptas ese informe de la minoría como genuino, habrás aceptado también el de la mayoría. Pues, supongo que sí, admitió Anderton de mala gana. Ed Whitworth, continuó Lisa, está actuando con una completa buena fe. Él cree realmente que tú eres un criminal en potencia, y, ¿por qué no? Tiene sobre la mesa de su despacho el informe de la mayoría, y tú tienes la ficha en tu cartera. La destruí, repuso Anderton con calma. Lisa se inclinó sobre su marido. Ed Whitworth no ha actuado con la intención de ocupar tu puesto, dijo. Ha actuado con la misma buena fe con que siempre actuaste tú. Él cree en el sistema precrimen y desea que continúe. He hablado con él y estoy convencida de que dice la verdad. ¿Querrás entonces llevar este registro magnetofónico a Whitworth?, preguntó Anderton. Si lo hiciera yo, lo destruiría. No tiene sentido, eso es absurdo, replicó Lisa. Los originales han estado en sus manos desde el principio. Pudo haberlos destruido en cualquier momento en que lo hubiera deseado. Sí, eso es cierto, admitió Anderton. Es muy posible que no lo supiera. Por supuesto, fíjate en esto. Si Kaplan consigue hacerse con ese registro, ¿la policía se desacreditará? ¿No puedes ver por qué? Si tú demuestras que el informe de la mayoría fue un error, el sistema está acabado. Tienes que continuar así. Si queremos que el sistema precrimen sobreviva, tú solo piensas en tu propia seguridad, pero piensa por un momento sobre el sistema en sí. ¿Qué significa más para ti? ¿Tu propia seguridad personal o la existencia del sistema? Mi seguridad, repuso Anderton sin vacilar lo más mínimo. ¿Estás seguro? Si el sistema ha de sobrevivir encerrando a gente inocente, entonces merece ser destruido. Mi seguridad personal es importante porque yo soy un ser humano. Y además, del fondo del bolso, Lisa sacó rápidamente una pistola. Tengo, le dijo a su marido huraña, en este momento el dedo puesto en el gatillo. Jamás he usado un arma antes de ahora, pero tendré que hacerlo si te opones. Tras una pausa, Anderton preguntó, ¿quieres que dé la vuelta al aparato? ¿Es eso lo que pretendes? Sí, hacia el edificio de la policía. Lo siento. Si pones tu propio egoísmo por encima del interés general y todo lo bueno del sistema, guárdate el sermón, repuso Anderton. Volveré, pero no voy a oír la defensa de un código de conducta que ningún hombre inteligente estaría dispuesto a suscribir. Los labios de Lisa se contrajeron en una delgada línea. Sosteniendo la pistola frente a él, no le quitaba la vista de encima.
Unos cuantos objetos de la guantera del aparato cayeron esparciéndose en el fondo de la cabina al dar la nave una vuelta en redondo para volver a la ciudad. Tanto Anderton como su mujer iban sujetos por los cinturones de seguridad, pero no así el tercer miembro de la tripulación. De reojo, vio un cierto movimiento a su espalda. Un ruido le llegó simultáneamente, el choque de un hombretón que había perdido instantáneamente su equilibrio y chocaba contra la pared metálica del aparato. Lo que siguió ocurrió rápidamente. Fleming se incorporó con una increíble rapidez, desarmando en un abrir y cerrar de ojos a Lisa. Anderton se hallaba demasiado asombrado para reaccionar. Lisa se volvió, vio a aquel hombre y soltó un chillido histérico. La pistola le fue arrebatada de un zarpazo y empuñada por el desconocido viajero. «Lo siento», dijo Fleming. «Pensé que iba a hablar más. Eso es lo que yo esperaba». «Entonces usted estaba aquí cuando...», comenzó a decir Anderton y se detuvo. Fleming y sus hombres le habían vigilado estrechamente. La existencia de la nave de Lisa había sido anotada a su debido tiempo y tomada en cuenta. Y cuando Lisa se debatía con su marido entre marcharse o no para ponerse a salvo, Fleming saltó al departamento posterior de la nave. «Tal vez sea mejor que me entregue usted ese registro», dijo Fleming, mientras que lo tomaba en sus enormes manos. «Usted tiene razón. Whitwer lo habría reducido a cenizas». «Entonces, ¿Kaplan?» «Kaplan está trabajando directamente con Whitwer. Por eso su nombre aparece en la 5ª línea de la ficha. Cuál sea el verdadero jefe actualmente es algo que ignoro. Posiblemente ninguno de los dos». Fleming tiró la pistola a un lado y sacó su pesada arma del ejército. Hizo una completa tontería al salir con su mujer. «Ya le dije que ella también se hallaba tras todo esto». «No puedo creerlo», murmuró Anderton perplejo. «Si ella...». «No lo comprende bien. Esta nave se dispuso por órdenes de Whitwer. Ellos deseaban que usted se marchara lejos del edificio para que nosotros no pudiéramos dar con su paradero. Con usted lejos, separado de nosotros, no hubiera tenido la menor oportunidad». Una extraña mirada brilló en los ojos de Lisa. «Eso es incierto», farfulló. «Whitwer jamás vio este aparato. Yo iba a supervisar». «Casi consigue usted huir con él», interrumpió Fleming, inexorable. «Tendremos mucha suerte si las patrullas de policía no se nos vienen encima. No hubo tiempo de comprobarlo». Y se agachó directamente frente al asiento de Lisa. «Lo primero que debemos hacer es deshacernos de esta mujer. Page ha dado cuenta a Whitwer de su nuevo disfraz, y los detalles habrán sido radiados en todas direcciones». Todavía agachado, Fleming agarró a Lisa. Arrojando su arma a Anderton, la cogió por la garganta. Horrorizada, Lisa intentó arañarle frenéticamente. Ignorándola, Fleming cerró sus manotas sobre el delicado cuello de la mujer, comenzando a ahogarla poco a poco. «No habrá heridas de bola de fuego», explicó jadeante. «Tendrá que parecer un accidente. Eso suele ocurrir a menudo, pero en este caso habrá que romperle el cuello primero». Pareció extraño que Anderton hubiera esperado tanto, pero conforme se hundían las manos de Fleming cruelmente en la suave piel de su mujer, Anderton cogió la pistola por el cañón y asestó un golpe seco en el cráneo de Fleming por detrás de la oreja. Las monstruosas manos de Fleming se aflojaron. Abatido fulminantemente, la cabeza de Fleming cayó y todo su cuerpo chocó contra la pared de la cabina. Trató aún de recuperarse, pero Anderton volvió a golpearle, y esta vez se desplomó como un fardo. Jadeando fatigosamente por recobrar el aire, Lisa permaneció un momento inclinada, con el cuerpo estremecido. Después, gradualmente, el color volvió a su rostro. «¿Puedes hacerte cargo de los controles?», preguntó Anderton sacudiéndola. «Sí, creo que sí. Creo que lo haré bien. No te preocupes por mí». «La pistola es un arma de reglamento del ejército, pero no procede de la guerra. Es un último modelo. Creo que tenemos una chance».
Saltó hacia la parte trasera del aparato donde Fleming yacía extendido por el suelo de la cabina. Sin tocar la cabeza del caído, le desabrochó la ropa y comenzó a registrarle todos los bolsillos. Un momento más tarde, la cartera manchada de sudor de Fleming estaba en sus manos. Todd Fleming, de acuerdo con su identificación, era un mayor del ejército agregado al Departamento de Inteligencia Militar. Entre varios otros, aparecía un documento firmado por el general Kaplan, estableciendo que Fleming se hallaba bajo la especial protección de su propio grupo, la Liga Internacional de Veteranos. Fleming y sus hombres actuaban a las órdenes del general Leopold Kaplan. El camión cargado de pan, el accidente, todo había sido deliberadamente preparado. Aquello significaba que Kaplan le había sustraído deliberadamente de las manos de la policía. El plan arrancaba desde el primer contacto en su propia residencia, cuando Kaplan le mandó capturar y le encontró preparando su equipaje. Con cierta incredulidad, Anderton comprendió lo que realmente había sucedido. Desde el principio, todo había sido una estrategia elaborada para tener la seguridad de que Whitford fracasaría en su intento de arrestarle. «Ahora veo que me estabas diciendo la verdad», dijo Anderton a su esposa al volver al asiento delantero. «¿Podremos hablar con Whitford?» Ella hizo un gesto afirmativo, indicando el circuito de comunicaciones del tablero. «¿Qué encontraste?» «A ver si conseguimos ver a Whitford. Quiero hablar con él tan pronto como pueda, es muy urgente». Lisa marcó rápidamente la llamada en el dial por el canal privado de la policía y del cuartel general de Nueva York. Al momento se iluminó la pequeña pantalla y las facciones de Ed Whitford aparecieron en ella. «¿Se acuerda de mí?», le preguntó Anderton. Whitford se quedó mudo de asombro. «Buen Dios, ¿qué ha ocurrido? Lisa, ¿le trae usted misma?». Enseguida se fijó en la arma que sostenía en sus manos y su rostro se endureció. «Mire», gritó furioso, «no vaya a hacerle daño. Sea lo que usted piensa, ella no es responsable de nada». «He descubierto algo importante», le contestó Anderton. «¿Puede ayudarnos? Es posible que necesitemos ayuda a nuestro regreso». «¿Regreso?», dijo Whitford mirándole sin dar crédito a lo que oía. «¿Es que usted viene aquí, tal vez? ¿Viene a entregarse por sí mismo?». «Así es, en efecto». Y hablando rápidamente, Anderton añadió, «Hay algo que tiene que hacer usted inmediatamente. Cierre absolutamente el bloque de los monos. Tenga certeza de que nadie entra, ni Page ni nadie, especialmente gente del ejército». Kaplan repuso la imagen en miniatura. «¿Qué pasa?». «Estuvo aquí. Acaba de marcharse». Anderton creyó que se le detenía el corazón. ¿Qué estuvo haciendo? Recogiendo datos, transcribiendo duplicados de los premonitores sobre usted. Insistió en que lo necesitaba solamente para su propia protección. «Entonces ya lo tiene», dijo Anderton. «Es demasiado tarde». Alarmado, Whitford casi gritó. «¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué está ocurriendo?». «Se lo diré a usted cuando esté de vuelta en mi oficina». Whitford salió a su encuentro en el tejado del edificio de la policía. Mientras la pequeña nave tomaba contacto con la terraza, una escolta de policías mantenía una estrecha vigilancia. Anderton se aproximó inmediatamente al joven de cabellos rubios. «Ya tiene lo que deseaba», le dijo. «Ahora puede encerrarme y enviarme a un campo de detención, pero creo que no será suficiente». Los pálidos ojos de Whitford parpadearon con incertidumbre. «Me temo que no comprendo». «Es mi culpa. Nunca debí abandonar el edificio de la policía. ¿Dónde está Wally Page?». «Ya le echamos la guanta y está a buen recuerdo. No nos molestará más. Le ha detenido por una razón equivocada. Permitirme entrar en el bloque de los monos no era ningún crimen, pero pasar información al ejército sí lo es. Ha tenido usted a un regimiente trabajando para el ejército. Es decir, lo he tenido yo. He retirado la orden de captura hacia usted. Ahora los equipos están tras Kaplan. ¿Qué pasa? ¿Alguna suerte hasta ahora?». «Se marchó de aquí en un camión armado del ejército. Le seguimos, pero el camión entró en unos barracones militarizados. Ahora tienen una gran cantidad de tanques gigantes R3 del tiempo de la guerra,
bloqueando la calle. Será toda una guerra civil el poder abrirse paso. Lenta y vacilante, Lisa salió del aparato. Aún parecía pálida y estremecida, mostrando claramente las señales de violencia de Fleming en la garganta. ¿Qué le ha ocurrido a usted, Lisa? Y enseguida se advirtió la silenciosa e inerte figura de Fleming en el interior. Bien, ahora supongo que ya no deberá creer que yo conspiraba contra usted, concluyó mirando fijamente a Anderton. Sí. ¿No pensará que usted ha intrigado para arrebatarle el puesto? Seguro que sí. Todo el mundo es culpable en este asunto, y yo estoy conspirando para evitarlo. Pero hay algo más de lo que usted no es responsable. ¿Por qué afirmaba que era demasiado tarde al volver para entregarse? Dios mío, tendremos que confinarlo en un campo. La semana pasará y Kaplan estará vivo. Estará vivo, ¿sí? Concedió Anderton. Pero puede probar que estaría vivo aún estando yo paseando por las calles libremente. Tiene la información que demuestra que el informe de la mayoría no es válido. Puede destruir el sistema precrimen. Sí, con las dos caras de la moneda. Cara o cruz, él gana, y nosotros perdemos. El ejército nos desacredita y su estrategia sale triunfante. ¿Pero por qué arriesgan tanto? ¿Qué es exactamente lo que quieren? Después de la guerra anglo-china, el ejército perdió mucha de su autoridad. Ya no era lo que fue en los días de la alianza del bloque occidental, en que lo gobernaban todo, tanto los asuntos militares como domésticos, y tenían su propia policía, como Fleming, murmuró Lisa. Terminada la guerra, el bloque occidental fue desmilitarizado. Los altos oficiales como Kaplan fueron retirados y apartados del mando. Y a nadie le gusta eso. Anderton hizo un gesto. Yo puedo simpatizar con él en ese respecto. No ha sido el único. Dice usted que Kaplan ha vencido. ¿Hay algo que pueda hacerse? No voy a matarle. Nosotros lo sabemos y él también lo sabe. Probablemente vendrá hacia nosotros con algún arreglo especial. Continuaremos en nuestras funciones, pero el Senado abolirá nuestra base real de apoyo. No creo que le gustase, ¿verdad? Pues yo diría que no, francamente, repuso Whitworth. Uno de estos días estaré a la cabeza de esta agencia. Y se sonrojó un tanto, no inmediatamente, por supuesto. La expresión de Anderton se tornó sombría. Es una lástima que publicase usted a los cuatro vientos el informe de la mayoría. Si hubiera permanecido callado, lo hubiéramos retirado con cuidado. Pero todo el mundo lo sabe ahora. No podemos retractarnos ya. Supongo que no, contestó Whitworth. Tal vez yo no realicé este trabajo tan bien como suponía. Lo hará, con el tiempo. Será usted un gran oficial de la policía. Usted tiene confianza en la bondad del sistema, pero tendrá que aprender a tomar las cosas con calma. Anderton se apartó entonces de su interlocutor. Voy a estudiar los datos de los registros del informe de la mayoría. Quiero descubrir exactamente de qué forma tenía que matar a Kaplan. Eso puede proporcionarme ideas interesantes. Los datos de los registros del premonitor Donna y del premonitor Mike estaban separadamente archivados. Operando en la maquinaria responsable de los análisis de Donna, abrió el escudo protector y extrajo el contenido. Como antes, el código le informó de que los registros eran importantes y en un momento lo pasó por la copiadora. Resultó aproximadamente lo que había sospechado. Aquel era el material utilizado por Jerry, el desfasado, para hacer su propia premonición. En él, los agentes de la inteligencia militar de Kaplan raptaban a Anderton de su domicilio. Llevado a la villa de Kaplan, donde estaba el cuartel general de la Liga Internacional de Veteranos, a Anderton se le daba un ultimátum: o desmontar voluntariamente todo el sistema precrimen o encarezarse con la hostilidad del ejército. En aquella descartada línea del tiempo, Anderton, como comisario de policía, había acudido al Senado en busca de apoyo, pero no lo había obtenido. Para evitar la guerra civil, el Senado había ratificado el desmembramiento del sistema de policía y decretado un retorno a la ley militar para situaciones de emergencia. Al mando de un grupo de policías fanáticos, Anderton había localizado a Kaplan y le había disparado lo mismo que a otros altos oficiales componentes de la Liga de Veteranos. Solo Kaplan había muerto. Los otros habían sido detenidos, y el golpe había tenido un completo éxito. Luego pasó la cinta con el material previsto por Mike. Ambos debían ser iguales.
Ambos premonitores se habrían combinado para presentar una imagen unificada de los acontecimientos. Mike comenzó por donde Donna. Anderton se había dado cuenta del complot de Kaplan contra la policía, pero algo estaba equivocado. Confuso, rebobinó el registro y lo volvió a pasar de nuevo, desde el principio. Incomprensiblemente algo no marchaba bien. De nuevo rebobinó el registro y escuchó atentamente. El informe de Mike era totalmente diferente al de Donna. Una hora más tarde, había terminado su comprobación. Dejó a un lado los registros y abandonó el bloque de los monos. Tan pronto como salió de allí, le preguntó Whitworth. «Bien, ¿qué es lo que ocurre? ¿Parece que hay algo que va mal?» «No», repuso Anderton lentamente. «No exactamente mal», y se encaminó hacia la ventana mirando hacia afuera. Las calles estaban abarrotadas de gente. Marchando por el centro de la avenida principal pasaba una masa de tropas uniformadas de 4 en fondo, con armas automáticas, cascos, soldados en son de guerra, con sus uniformes de combate, portando los estandartes de la Alianza del Bloque Occidental, que flameaban en el frío viento de la tarde. «Un golpe del ejército», explicó Whitworth con voz débil. «No estaba equivocado. No van a hacer ningún trato con nosotros. ¿Por qué tendrían que hacerlo? Kaplan va a hacerlo público». «¿Va a leer el informe de la minoría?», dijo Anderton sin sorpresa en la voz. «Aparentemente. Van a solicitar del Senado que seamos desmantelados y tomar nuestra autoridad. Van a afirmar que hemos estado arrestando a gente inocente con los procedimientos usuales de la policía, gobernar con el terror». «¿Y usted supone que el Senado cederá?» «No quisiera suponerlo. Pues yo sí. Lo harán. Lo que estoy viendo concuerda con lo que me había imaginado, con lo que he sabido. Estamos metidos en una trampa y solo hay una dirección que tomar. Tanto si nos gusta o no, tendremos que hacerlo». Y sus ojos relampaguearon vivamente. Whitworth se sintió sobrecogido por una repentina aprensión. ¿Qué hacer? Una vez que se lo diga, se preguntará que por qué no se le ocurrió a usted. Sencillamente, voy a matar a Kaplan. Es la única salida que nos queda para evitar que nos desacredite. Pero, balbució Whitworth, el informe de la mayoría ha sido reemplazado. Yo puedo hacerlo, le informó Anderton. ¿Está familiarizado usted con las leyes que tratan sobre el asesinato en primer grado? Cadena perpetua. Por lo menos, probablemente usted podrá influir y conmutarla por el exilio. Serían mandados a uno de los planetas lejanos de las colonias, a la buena y vieja frontera. ¿Y prefiere eso? Diablos, no. Pero sería en todo caso el menor de los males. Y tiene que hacerse. No veo de qué forma usted podría matar a Kaplan. Anderton sacó el imponente revólver atómico de Fleming. Usaré esto. ¿Y usted supone que no le detendrán antes? ¿Por qué tendrían que hacerlo? Ellos tienen el informe de la minoría que dice que yo he cambiado de opinión. ¿Entonces el informe de la minoría es incorrecto? No, es absolutamente correcto, pero voy a matar a Kaplan de todos modos. Nunca había matado a ningún hombre. Ninguna vez había visto un hombre asesinado, aún habiendo sido comisario de policía durante 30 años. Para aquella generación, el asesinato deliberado era algo que no existía en la memoria de las personas. Simplemente es que nunca había ocurrido. Un coche de policía lo llevó al bloque en que estaba formado el pelotón del ejército. Allí en las sombras, examinó con todo cuidado el funcionamiento de su arma, provista por Fleming sin quererlo. Parecía intacta. Ya no tenía duda de cuál había de ser su papel, y estaba absolutamente seguro de lo que iba a ocurrir dentro de media hora. Se guardó cuidadosamente oculta la pistola y abrió la portezuela del coche. Nadie le dedicó la menor atención. Imponentes masas de gente cruzaban en todas direcciones, tratando de ponerse cerca para escuchar lo que el ejército iba a publicar. Los uniformes del ejército predominaban en la zona dispuesta para el efecto, y una línea de tanques desplegados ponía su formidable nota de fuerza en el ambiente. El ejército había erigido una plataforma con micrófonos, a la que se subía por unas escaleras. Tras el sitial del locutor, flameaban al viento los orgullosos estandartes de la Alianza del Bloque Occidental, con el emblema de los poderes combinados que habían tenido en tiempo de guerra. Por una curiosa deformación del curso del tiempo, la Liga Internacional de Veteranos reunía en su seno a altos oficiales del campo enemigo, pero un general era un general, y las sutiles distinciones se habían desvanecido con el curso de los años. Ocupando las primeras filas de asientos aparecía el Estado Mayor del mando de la Alianza. Tras ellos, venían los más jóvenes elementos de la organización militar.
Las banderas regimentales ondeaban en una gran variedad de colores y símbolos. De hecho, aquello parecía más bien una exhibición festiva. Rodeados por un cordón de policías, más a distancia, aparecían muchos de paisano, manteniendo el orden, aunque más bien como uniformadores. Si el orden tenía que ser mantenido, sería el ejército el que se ocuparía de hacerlo. Un murmullo atronador rodeó por todas partes a Anderton, mientras se esforzaba por introducirse entre la densa muchedumbre. Un vivo sentimiento de anticipación le mantenía rígido y tenso, a punto de explotar. La multitud parecía presentir que algo muy importante iba a suceder. Con grandes dificultades, Anderton fue pasando una fila tras otra hasta llegar a la parte delantera donde se hallaban sentados los altos oficiales de la liga. Kaplan estaba entre ellos, pero ahora era de verdad el general Kaplan. El traje, el reloj de oro de bolsillo, el bastón de plata, sus ropas de estilo conservador, todo había desaparecido. Para la ocasión, Kaplan se había vestido con su antiguo uniforme de los días de gloria y de poder. Rígido e impresionante, estaba rodeado por todos aquellos otros generales que formaban su Estado Mayor. Sobre su uniforme brillaban un sinnúmero de condecoraciones y las estrellas de su rango. Sus botas relucían como espejos y llevaba al cinto su decorativa espada corta, y sobre la cabeza su gorra de dorada visera. Dándose cuenta de la presencia de Anderton, el general Kaplan se apartó del grupo de generales y se dirigió hacia él. Su expresión denotaba cuán alegremente agradecía allí la presencia del comisario de policía. «Esta es una grata sorpresa», dijo saludándole y estrechándole la mano. Tenía la impresión de que había sido arrestado por el comisario en funciones. «Todavía estoy fuera de su alcance», comentó Anderton, indicando al paquete que le había sido entregado por Fleming la noche del accidente. A despecho de sus nervios, el general Kaplan parecía de buen humor. «Esta es una gran ocasión para el ejército», le dijo. «Creo que le agradará oír lo que voy a manifestar en público al relatar los espurios cargos esgrimidos contra usted». «Me parece magnífico», repuso Anderton. «Quedará bien claramente establecido que fue usted injustamente acusado», continuó Kaplan repitiendo lo que ya sabía Anderton. ¿Tuvo Fleming la oportunidad de explicarle la situación? Hasta cierto punto. ¿Va usted a dar lectura al informe de la minoría? Voy a compararlo con el de la mayoría, repuso Kaplan, haciendo una señal a un ayudante que se aproximó en el acto con una cartera. Todo está aquí, toda la evidencia que necesitábamos. No le importará a usted servir de ejemplo, ¿verdad? Su caso simboliza los arrestos injustos de incontables individuos. Con cierto nerviosismo, Kaplan se muró al reloj de pulsera. He de empezar ya. ¿Quiere venir conmigo a la plataforma? ¿Por qué? Fríamente, pero con cierta reprimida vehemencia, Kaplan dijo de nuevo. Así el pueblo puede ver la prueba viviente. Usted y yo, juntos. La víctima y el asesino. Permaneciendo uno junto al otro demostrando la falsedad del sistema, el enorme fraude con el que la policía ha estado actuando. Bien, con mucho gusto, repuso Anderton. ¿A qué estamos esperando? Desconcertado, el general Kaplan se dirigió hacia la plataforma. De nuevo miró algo inquieto a Anderton, como preguntándose en el fondo por qué había aparecido por allí y qué es lo que sabría. Su incertidumbre aumentó al subir a lo alto de la plataforma y colocarse en el pódium del locutor. ¿Comprende usted en su totalidad qué es lo que voy a decir? La exposición de los hechos tendrá unas repercusiones considerables. Hará que el Senado reconsidere la validez básica del sistema precrimen. Lo comprendo, afirmó Anderton con los brazos cruzados. Adelante. Un sordo rumor cayó sobre la muchedumbre señalando el silencio, mientras Kaplan sacaba de la cartera los papeles y los disponía frente a él. El hombre que está a mi lado es familiar a ustedes. Se hallarán sorprendidos de verlo, ya que hasta pocas horas la policía lo había señalado como un criminal peligroso. Los ojos de la multitud se concentraron en Anderton. Ávidamente escrutaron a aquel hombre denunciado como un asesino potencial, ocupando un lugar tan destacado junto a los generales. Pero hace pocas horas, continuó Kaplan con voz más fuerte,
La policía canceló la orden de arresto. ¿Suponen ustedes que ha sido porque el excomisario Anderton quería entregarse por sí mismo? No, eso no es exactamente cierto. Está aquí conmigo. No se ha entregado, pero la policía tampoco tiene ya interés en su captura. John Allison Anderton es inocente de todo crimen pasado, presente y futuro, y las alegaciones contra él fueron fraudes patentes, diabólicas distorsiones de un falso sistema penal basado en una falsa premisa, corrupto, absurdo y desacreditado, una vasta e impersonal maquinaria de destrucción que conduce a hombres y mujeres a la condenación. Fascinada, la multitud miraba alternativamente a Kaplan y a Anderton. Todos estaban familiarizados con la situación básica. Muchos hombres han sido detenidos y encarcelados bajo la estructura del sistema llamado precrimen, acusados no de crímenes cometidos, sino de crímenes que habrían de cometer. Y se aseguraba como dogma de fe que esos hombres, si se les permitía vivir en libertad, cometerían en el futuro las felonías predichas. Pero es mentira que exista ningún conocimiento cierto del futuro. Tan pronto como se obtiene cualquier información premonitoria, queda cancelada por sí misma. La aserción de que este hombre iba a cometer un crimen es una pura paradoja. El simple hecho de poseer él mismo los datos lo hace totalmente falso. En cualquier caso, sin excepción, el informe de los 3 premonitores ha invalidado sus propios datos. Si no se hubieran hecho esos arrestos, es seguro que no se habría cometido ningún delito. Anderton escuchaba ociosamente aquella sarta de argumentos, dedicando apenas atención al discurso del viejo general. La muchedumbre, no obstante, estaba atenta con el mayor interés. El general Kaplan continuó haciendo un resumen del informe de la minoría, explicando en qué consistía y de qué forma se había obtenido. Del interior de la chaqueta, Anderton sacó la pistola y la empuñó firmemente. Kaplan estaba ya terminando con el material recogido de Jerry. Con sus delgados dedos iba a tomar los informes de Donna y después de Mike. Este fue el informe de la mayoría, la aserción hecha por el primero de los 2 premonitores que Anderton cometería un asesinato. Y ahora voy a mostrar a ustedes el material automáticamente invalidado. Se detuvo un instante, se afirmó las lentes sobre la nariz y comenzó lentamente a leer los informes. Una extraña expresión apareció repentinamente en su rostro. Se detuvo, vaciló y dejó caer los papeles de la mano. Como un animal acorralado, dio media vuelta, se agachó y quiso apartarse del lugar del locutor. Por un instante, Anderton observó su faz distorsionada. Levantó el arma, dio rápidamente unos pasos hacia adelante e hizo fuego. Los ocupantes de la primera fila se lanzaron súbitamente en socorro de Kaplan, atónitos por lo que estaba sucediendo. Kaplan se estremeció un instante y, como un pájaro destrozado, dio vacilante un paso y cayó desde la plataforma hasta el suelo. Kaplan, como afirmaba el informe de la mayoría, estaba muerto. Su delgado pecho era un espantoso agujero humeante, una terrible cavidad llena de cenizas y vísceras quemadas en un cuerpo que aún se retorcía en su agonía. Anderton, enfermo de angustia, corrió entre las paralizadas filas de los altos oficiales. La pistola que aún sostenía en la mano le garantizaba momentáneamente el paso, entre el terrible desconcierto sembrado en la tribuna. Bajó rápidamente a la plataforma y se mezcló entre la gente, demasiado perpleja para darse cuenta de nada. El incidente ocurrido ante sus mismos ojos resultaba incomprensible. Les llevaría tiempo la comprensión que reemplazaría lo que en aquel momento era solamente un terror ciego. En la periferia de la multitud, Anderton fue detenido por la policía. «Tiene suerte de haber escapado», le dijo Muno, mientras el coche salía disparado de la zona. «Supongo que sí», repuso Anderton remotamente. Se sentó tratando de rehacerse. Estaba tembloroso y agitado. De repente se inclinó hacia adelante sintiéndose invadido de unas terribles náuseas. «Pobre diablo», murmuró con simpatía uno de los policías. A través del vértigo y las náuseas, Anderton fue incapaz de determinar si el comentario del policía iba dirigido a él o a Kaplan.
4 corpulentos policías atendían a Lisa y a John Anderton en sus preparativos de marcha, empaquetando a sus enseres y propiedades. En 50 años, el ex comisario de policía había acumulado una vasta colección de objetos materiales. Sombrío y pensativo miraba desfilar el equipaje, dirigiéndose a los camiones que aguardaban. Con los camiones, se fueron directamente al aeropuerto y desde allí irían a Centauro X, por el sistema de transporte interestelar. Un viaje demasiado largo para un hombre ya viejo, un viaje que jamás tendría regreso posible. Lisa se preocupó de que cargaran con cuidado todos sus utensilios. Supongo que podremos hacer uso de todos estos aparatos electrónicos. Todavía siguen empleando la electricidad en Centauro X. Espero que no tengas que preocuparte demasiado, repuso su marido. Pronto nos acostumbraremos, ¿no lo crees, querido? Así lo espero. Con seguridad no tendrás que lamentarlo. Si yo hubiera pensado... Nada de lamentaciones, le aseguró Lisa. Bien, ayúdame a cargar todo esto. En el último instante, Whitburn llegó en un coche patrulla. Antes de que se marche, tendrá que darme una explicación sobre lo ocurrido con los premonitores. El Senado me está pidiendo aclaraciones sobre el particular. Quieren saber si el informe de la minoría fue un error o qué ha sido. Y confusamente concluyó: todavía no puedo explicármelo. El informe de la minoría estaba equivocado, ¿no es cierto? ¿Qué informe de minoría?, preguntó Anderton divertido. Whitworth parpadeó confuso. Vaya, debía habérmelo figurado. Entonces, ahí está la cuestión. Hubo 3 informes de minoría, dijo Anderton al joven divirtiéndose con su azoramiento. Los 3 informes fueron consecutivos. El primero fue el de Donna. En aquella línea temporal, Kaplan me dijo del complot y, según eso, yo habría matado inmediatamente. Jerry, en fase ligeramente por detrás de Donna, usó su informe como datos. Integró mi conocimiento del informe. En él, en el segundo sendero del tiempo, todo lo que yo deseaba era conservar mi puesto. No era a Kaplan a quien quería matar, era mi propia posición y mi vida lo único que me interesaba. Y el informe de Mike fue el tercero. Llegó después del informe minoritario. Y Whitworth se corrigió a sí mismo. Quiero decir, llegó el último. Sí, el de Mike fue el último de los 3. Encarado con el conocimiento del primer informe, yo había decidido no matar a Kaplan. Eso produjo el informe número 2. Pero de cara a ese informe, se produjo la situación que Kaplan deseaba crear. La consecuencia fue recrear la posición número 1. Había descubierto lo que Kaplan estaba haciendo. El tercer informe invalidaba el segundo en la misma forma que el segundo invalidaba al primero. Aquello nos llevaba a la posición en que habíamos comenzado. Bien, vamos. Todo está dispuesto, dijo Lisa jadeante. Cada uno de los informes era distinto, cada uno era único, pero 2 de ellos concordaban en un punto. Si se me dejaba en libertad, yo mataría a Kaplan. Eso creaba la ilusión de un informe de mayoría, y eso es ahora una ilusión. Donna y Jerry previeron el mismo acontecimiento, pero en 2 periodos del tiempo diferentes ocurriendo bajo situaciones totalmente distintas. Donna y Jerry se equivocaron y el llamado informe de minoría se insertó en medio del de la mayoría. De los 3, Mike estaba en lo correcto, ya que no se produjo informe después del suyo para invalidarlo. Eso lo resume todo. Ansiosamente, Whitworth en los últimos momentos mostró extremada preocupación. ¿Podría ocurrir eso de nuevo? ¿Deberíamos entonces repasar todo el equipo? Puede ocurrir solo en una circunstancia. Mi caso fue único puesto que yo tenía acceso a los datos. Podría ocurrir de nuevo, pero solo al próximo comisario de policía. Por lo tanto, pise con cuidado. Brevemente se estrecharon las manos por última vez. Será mejor que mantenga los ojos bien abiertos, le informó al joven Whitworth. Recuerde que podría ocurrirle a usted mismo en cualquier ocasión. No te pierdas nuevas y fantásticas aventuras en nuestro canal de Audicuentos. Gracias por escuchar.